A los 42 años de casada, descubrí con quién pasaba sus tardes de dominó. Durante mucho tiempo, esa frase fue su coartada perfecta. Me voy al club, voy a jugar dominó con los muchachos, no me esperes despierta. Yo le creí tantas veces que el olor a colonia nueva y las camisas demasiado planchadas para ir al club, empecé a justificarlo sola. Quiere verse bien con los amigos. A su edad necesita distraerse. Después de tantos años de trabajo, se lo merece. Si te quedas conmigo, voy a contarte cómo pasé de ser la esposa que preparaba su camisa para esas tardes de dominó, a la mujer que un día entró en ese club, lo vio sentado donde no debía, y tomó una decisión con su silla que nadie en ese lugar, ni en mi familia, ha sido capaz de olvidar. Me llamo Marta, tengo 64 años, y esta es mi historia real. Cuando llevas 40 años casada, la rutina se convierte en una especie de ruido de fondo. Sabes a qué hora se levanta, cuánto tarda en el baño, qué canal pone al encender la televisión, qué chiste va a hacer en una comida familiar. Yo conocía de memoria a mi marido, o eso creía. Las tardes de dominó empezaron siendo algo inocente. Al principio eran una vez por semana. Los jueves, después de comer, me voy al club un rato, me despejo. Yo aprovechaba para hacer cosas en casa tranquila, leer, hablar con una amiga. Volvía cansado, pero de buen humor, con olor a tabaco y risas en la voz. No vi nada raro. Con el tiempo, las tardes de dominó se multiplicaron. De una tarde pasaron a 2, luego a 3. Es que los muchachos se han jubilado y ahora nos juntamos más, decía. Yo le decía que no pasaba nada, que disfrutara. Era verdad que él había trabajado mucho, y en el fondo me daba culpa decirle que se quedara. Pero hubo detalles que ya no eran tan fáciles de tragar. El club quedaba a 15 minutos andando, y a veces tardaba casi una hora en llegar, porque pasó por no sé dónde. Se arreglaba más que antes. Camisa planchada, colonia, zapatos limpios, un peine extra en el bolsillo, por si acaso. Empezaron a aparecer recibos de taxis que no cuadraban con los horarios del club. Un día, sin querer, le escuché decir por teléfono: «Nos vemos a la misma hora de siempre, pero hoy mejor no en el club. Te recojo en la esquina». Cuando entré en la habitación, cambió de tema. «Era del banco», dijo. «Qué casualidad», pensé, «que ahora en los bancos quedaran en la esquina». No quiero fingir que fui ingenua hasta el final. Había una voz dentro de mí que susurraba: «Aquí pasa algo», pero la silenciaba con otra que gritaba más fuerte: «No seas tonta, a estas alturas no se meten en líos. No destruyas tu matrimonio por sospechas. No podría hacerte eso». Hasta que pudo. Y lo hizo. El día que la verdad se me plantó delante no fue un día especial en apariencia. Era domingo. Él dijo la frase de siempre: «Me voy al club, que hoy se junta la peña para el torneo de dominó. Vuelvo para la cena». Se puso su camisa favorita, esa que se había vuelto casi uniforme de sus salidas. Se echó colonia para no oler a viejo, bromeó. Cuando se fue, me quedé con una inquietud que ya no pude apagar. No sé explicar qué fue diferente. Tal vez la forma en que evitó mirarme a los ojos. Tal vez un silencio raro antes de cerrar la puerta. Solo sé que, de repente, me harté de preguntarme cosas en la sombra. Cogí mi bolso, mis llaves y salí. No le avisé a nadie. Fui caminando hasta el club. Nunca había entrado. Siempre me quedaba en la imagen que él me había pintado. Mesas de juego, hombres mayores, humo, ruido. Cuando llegué, me quedé un momento frente a la puerta. Podía dar la vuelta y volver a casa, tragarme la duda una vez más. En vez de eso, respiré hondo y entré. El club era más pequeño de lo que había imaginado. Había mesas de cartas, alguna de dominó, gente mayor hablando fuerte. Miré alrededor buscando su cabeza blanca. No estaba. Sentí un alivio momentáneo, mezclado con vergüenza por desconfiar. Hasta que, al fondo, vi la sala de atrás. Una puerta entreabierta, una risa que reconocí. No era la suya.
Era la risa coqueta de una mujer que yo había visto alguna vez de lejos en el barrio, pero a la que nunca había prestado atención. Me acerqué. En la mesa del fondo no había fichas de dominó. Había 2 tazas de café, un vaso de licor y sus manos encima de las de ella. Mi marido, el de las tardes de dominó, estaba sentado en su silla, pero la partida que jugaba no tenía fichas. No hubo escena de película. No grité, no tiré nada al suelo. Me quedé en la puerta, en silencio, mirándolos. Fue él quien me vio primero. La cara que puso me dijo todo lo que necesitaba saber. La de ella también. No era un malentendido, no era la primera vez. «¿Qué haces aquí?», dijo, pálido. «Vine a ver si habías ganado al dominó», respondí. Mi voz me sorprendió, sonaba más firme que mi corazón. Él empezó la típica cantinela. «No es lo que parece. Ella es amiga de todos. Estábamos solo conversando». Yo miré la mesa, vacía de fichas, llena de miradas. «No te preocupes, hoy no voy a hacer un escándalo», dije. «Solo quería ver con quién pasabas tus tardes de dominó». Me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba a casa, sentí que cada paso llevaba un pedazo de mi matrimonio. Durante 42 años había creído que lo conocía. Ese día, entendí que había partes de su vida que nunca me había querido mostrar. En casa, no lloré enseguida. Me senté en la silla de la mesa donde tantas veces lo había esperado con la cena caliente. Miré su sitio vacío. Ese lugar que siempre había sido su lugar, en la casa y en el club. Y pensé, ya no. Los días siguientes fueron un desfile de excusas, promesas y frases de manual. Fue un desliz. No significa nada. Tú eres mi esposa. Ella es solo un entretenimiento. A nuestra edad, uno busca sentirse vivo. Yo escuchaba y sentía que por dentro algo se había roto definitivamente. No era solo la traición, era la falta de respeto, la mentira sostenida, el descaro de seguir llamando tardes de dominó a lo que eran tardes de engaño. Hubo un detalle que encendió mi decisión. En una de las discusiones, se atrevió a decir: «Además, no exageres. Todos los hombres del club tienen amigas. Es lo normal. Tú siempre vas a estar ahí. Tú eres la de casa. Siempre vas a estar ahí». Ahí entendí que en su cabeza, yo era una silla fija, un mueble que no se mueve, mientras él iba y venía cuando quería. Una tarde, cansada de vueltas, me puse de pie. Me miré en el espejo y vi a una mujer mayor. Sí, con arrugas y ojeras, pero también con una dignidad que yo misma había estado pisoteando. Me pregunté, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir preparando su camisa para que vaya al club como si nada? La respuesta fue no. Así que hice algo que nunca habría imaginado que sería capaz de hacer. Esperé un par de semanas. Lo observé. Intentó portarse mejor. Menos colonia, más tiempo en casa, miradas de perro arrepentido. Pero sus ojos, cada vez que sonaba el teléfono, se iban igual al reloj. El club seguía siendo su templo. Un domingo, me levanté temprano. Él todavía dormía. Me arreglé, me puse una ropa que me hacía sentir fuerte, y salí de casa. Fui directa al club. Esta vez entré sin temblar. El encargado me conocía de vista. Sabía quién era yo. La esposa de Don Tal. Me acerqué a la barra y le dije, en voz baja pero firme: «Vengo a hablar de la silla de mi marido». Él se rió, pensando que era una broma. «Aquí cada uno tiene su silla», dijo. «Eso es justo lo que quiero cambiar», respondí. Le conté, sin detalles morbosos, lo que había visto. Le dije que no me parecía bien que el club, que siempre se había presentado como un lugar de juego y amigos, fuera la tapadera de engaños. Él se encogió de hombros. «Yo no puedo meterme en lo que hace cada uno». Entonces saqué algo que él no esperaba. Un sobre. Dentro había la copia de un documento. Yo también era socia del club. Lo había gestionado unos días antes con ayuda de una amiga. Él siempre hablaba del club como su espacio.
pero legalmente era un lugar donde cualquier miembro podía opinar y decidir. Había solicitado, como socia, que la mesa donde jugaban a dominó se reorganizara y que la silla que él llevaba años ocupando dejara de ser suya. No físicamente, no era una venganza infantil, sino simbólicamente, esa silla ya no estaría reservada a su nombre, ni formaría parte de la lista de vitalicios que tenían siempre sitio. El encargado, incómodo, leyó la solicitud. «Esto va a traer lío», dijo. «Que lo traiga», respondí. Durante 42 años, el lío lo he tenido yo dentro de casa, en silencio. La propuesta se discutió en una reunión. Yo asistí. Muchos se molestaron. ¿Qué tiene que ver la vida personal de cada uno con el club? Si empezamos así, nos quedamos sin socios. Yo dije una sola cosa. Entonces no lo llaméis club de amigos, llamadlo club de mentirosos. Al final se aprobó algo intermedio. No podían expulsar a mi marido por sus aventuras, pero sí podían quitar el privilegio de su silla reservada. Su nombre desapareció de la placa pequeña que llevaba años pegada al respaldo. La silla pasó a ser general, sin dueño. Puede sonar insignificante, pero para él no lo fue. El día que llegó al club y vio su silla sin su nombre, ocupada por otro, dolió. Lo supe porque esa misma noche entró en casa con una mezcla de rabia y humillación que nunca le había visto. ¿Has tenido algo que ver con esto?, preguntó. Con que ya no tengas dónde sentarte a mentir, un poco, respondí. Se enfadó. Me gritó. Dijo que lo había dejado en ridículo. Yo, por primera vez, no bajé la cabeza. Yo viví el ridículo en silencio durante años, dije. Ahora al menos, sabes lo que es que te muevan de tu sitio sin preguntarte. No voy a decir que fue fácil. Después vinieron decisiones más serias. Hablar de separación, revisar papeles, pensar en mi futuro sin él. Pero esa silla fue el punto de giro. Fue la forma simbólica de decirle, y decirme, que su lugar intocable ya no era tan intocable. Si tú estás escuchando esto y llevas años creyendo las tardes de dominó, las salidas con los amigos, los «no me esperes despierta», y en tu estómago hay algo que no encaja, quiero decirte algo. No estás loca por preguntarte con quién comparte de verdad su tiempo. Y si descubres algo que te rompe, tampoco estás obligada a seguir poniendo su plato en la mesa como si nada. No te digo que vayas a hacer una escena en su trabajo, en su club, en su bar. Te digo que te permitas un gesto, aunque sea pequeño, que te recuerde que tú también tienes derecho a decidir qué silla ocupas en tu propia vida. Que no estás condenada a ser la que espera mientras otros juegan partidas a tus espaldas. A los 42 años de casada, descubrí con quién pasaba sus tardes de dominó. Nadie imaginó lo que haría con su silla en el club. Ni siquiera yo. Pero ese día, al ver su nombre desaparecer de ese respaldo, y poco a poco, del pedestal en el que yo misma lo había puesto, entendí que lo verdaderamente importante no era dónde se sentaba él, sino que yo, por fin, dejara de vivir de pie, al lado, recogiendo las fichas que otros tiraban sin mirar.